Hola, buenas. Voy a hacer un nuevo video respondiendo a gente que me criticó en el video anterior, más bien explicándole, porque se nota que ninguno de ellos entendió o escuchó el video entero o no entendió nomás. Son muchos niños ratas nazis que dificulta que tengan una capacidad de comprensión muy alta, digamos. Yo conozco a bastante gente ligada a ese mundo, que es gente muy inteligente, muy estudiosa, pero puta, los que pululan en internet parece que no. Pero bueno, voy a explicarlo con detención, no hay ningún problema. En primer lugar, me responden cosas que yo nunca dije. O sea, yo cuando critico al Nazbol y cuando digo que la ideología nacionalista y nacionalsocialista es una ideología moderna, es porque lo es, pues, weón. Cronológicamente y en cualquier sentido. También es una idea que tiene implícita la idea de progreso material. No es lo único, pero en ninguna ideología es lo único. Solo que está trasunta dentro de todas las premisas del nacionalsocialismo está la idea de progreso material. Por lo tanto es progresista. No es la más progresista quizá. Y como se ha dicho muchas veces, desde el tradicionalismo donde yo me encuentro, fue una idea un poco loca porque fue un intento de restaurar lo que era la vida premoderna, pero a partir de métodos totalmente modernos como son lo más moderno, el epítome del moderno que es el Estado totalitario, digamos, partido único, etcétera. Eso es absolutamente moderno, modernista. Y cuando yo digo que yo no soy progresista, porque no tengo ninguna simpatía por ninguna de esas ideologías modernas. A mí háblame de 1700 para atrás, no, no de 1800 para adelante. Pero eso es lo que no entiende. Había otro que me decía, no, si tú eres liberal de derecha, no sé qué, eres progreso. No, bueno, yo no soy liberal de derecha, yo te estoy diciendo que yo tengo una idea eh, basada en la historia antigua, en el Imperio Romano, bueno, y en los estados feudales, o pseudo estados feudales, en la Europa medieval, en el desarrollo y evolución que tuvo eso, en regímenes antiguos que todavía persisten, como el suizo, por ejemplo. Ese es mi ideal. O el extinto imperio austrohúngaro, que fue una maravilla desde casi cualquier punto de vista. Hasta que el nacionalismo lo mató. Nacionalismo, una idea moderna, pues, weón. Posterior a la Revolución Francesa, esa weá ustedes no la entienden, no la saben, porque son ignorantes. Históricamente uno se debía a una religión, a una civilización y a una casa real. Existía un contrato de lealtad en base a contraprestaciones que te da el monarca. Punto. Todo lo posterior a eso es modernismo, es progresismo. Es bastante sencillo. Ahora yo tampoco tengo una idea como la idea que muestran en History Channel acerca del nazismo, que fue lo peor del mundo y que fue lo más malo de lo malo, pero como se ha dicho muchas veces, el fascismo, que a mi modo de ver es mucho más respetable que el nazismo, el fascismo fue una farsa. ¿Por qué fue una farsa? Porque, bueno, voy a parafrasear a Marx, pero no es porque yo sea marxista, sino porque me parece muy buena esa frase, que es que la historia cuando se repite es una farsa. Y justamente el fascismo lo que quiso es reinterpretar la Edad Media, pero en tiempos modernos, con un Estado totalitario. Hasta la palabra totalitaria la inventó Mussolini, régimen de partido único, etcétera. Un Estado totalmente cooptado. Y eso justamente fue lo contrario a lo que existía en la Edad Media o en la Antigüedad. O sea, él quiso hacer una revisión, una revisitación, una relectura de lo que fue la época, digamos, medieval o toda la época pre-revolución francesa. O sea, teóricamente estaban bien, pero el procedimiento fue horrible. Y a pesar de eso, yo no tengo tan mala opinión del régimen fascista, digamos. Muchas de las cosas que se ataca al régimen fascista en realidad no lo hicieron ellos, lo hicieron los nazis. Ahora, vamos a hablar de hecho, la violación de derechos humanos durante el régimen fascista fue relativamente escasa. Escasa incluso en comparación a regímenes liberales en su misma época, como Francia, como el Reino Unido,
que tenían colonias donde trataban a los afro como ciudadanos de tercera o como no seres humanos, literalmente. La hipocresía que tenían las democracias liberales también hay que verla y hay que hacerla notar. Ni hablar de los soviéticos, que por supuesto estos eran psicópatas satánicos, sangrientos, sanguinarios, déspotas. Y Estados Unidos, que Estados Unidos en la época tenía más leyes raciales que Alemania nazi, es algo que mucha gente no sabe o no lo dice, pero es la pura realidad. Y eso tiene que ver con un origen cultural germánico, claramente. Estados Unidos es un país muy germánico, mucho más que inglés, ellos vienen de los alemanes. Y se notan las leyes raciales, el apartheid que vivía en Estados Unidos era brutal. Nada, no le envidia nada al sudafricano, digamos. Por lo menos en los estados del sur, hasta pasado la Segunda Guerra Mundial. O sea, los estadounidenses no tenían nada que reprocharle a los alemanes en su misma época con su misma moral. Y de hecho no lo hacían, ¿no? Porque todas las críticas al nazismo desde el punto de vista de los derechos humanos, raciales y tal, es algo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si uno se dedica a analizar los textos y todo, quizás algunos europeos socialdemócratas lo hacían, pero en general desde Estados Unidos las críticas eran más bien que tenía que ver con un tema geopolítico, de agresiones, pero no tanto moral. Bueno, voy a analizar también lo que dijo un ministro del Interior peruano de un partido de izquierda, que se llama Aníbal Torres, que habló acerca de las autopistas del Tercer Reich, y la verdad que tiene toda la razón. Mucha gente lo atacó, lo tildó de imbécil, de ignorante. El presidente de Perú es un ignorante absoluto, Pedro Castillo, pero ese ministro del Interior al menos dijo algo bastante cuerdo, digamos. A mí no me extraña porque en general estos viejos nacionalistas indígenas de la sierra peruana hay siempre una admiración media sucinta hacia el Tercer Reich. Bah, no olvidemos el etnocacerismo, el nacionalismo, son gente que admira mucho eso, el etnismo, digamos, que tenían los alemanes. Pero bueno, vamos al tema de Aníbal Torres. ¿Hitler inventó las autobahn? No. Ahí hay un error histórico. Pero se habían inventado solamente, la primera inaugurada fue solamente un año antes de que asumiera Hitler. Y Hitler sí le dio un impulso gigantesco a las autobahn, a las autopistas. Eso diferenciaba mucho a Hitler, por ejemplo, del régimen soviético, ya que Hitler sí creía en la propiedad privada acotada y susceptible de ser socializada, que eso es lo que no me gusta a mí, pero sí creía en algún tipo de propiedad privada. Entonces, desde ese punto de vista, no es tan malo como es el comunismo, por supuesto, por supuesto. Y justamente las autobahns son un ejemplo de eso, porque en el fondo una autopista no es para que la utilicen sistemas públicos, digamos. Es para transporte básicamente automóviles individuales privados. Son autopistas de excelente nivel, las mejores del mundo que existieron en su momento. Por ejemplo, estaba la Jafra-Ba, que era de Hamburgo a Frankfurt y a Basilea. Llegaba hasta Suiza, atravesaba toda Alemania de norte a sur. Y es espectacular, o sea, el estándar que tenía no la tenía ninguna en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, ni de lejos, o sea, ni en 20 años llegaron a eso. Posteriormente hizo una Berlín-Múnich, que también fue espectacular. Y contrario a lo que dicen algunos críticos, alguna gente que, porque también hay que entender, a ver, yo no estoy a favor del nazismo, pero entiendo y reconozco que gran parte de las críticas que se le hacen son ridículas, weón. O sea, el intento de demonización que ha habido contra el Tercer Reich es la wea más patética y ridícula de la historia de la humanidad. Porque prácticamente todo lo que hizo Hitler intentan decir que estuvo mal. Y evidentemente no es así, po, weón. O sea, todo ese sistema de autobahn fue futurista. Como digo, en 20 años no hubo nada parecido en el mundo. En el mundo. Y también es cierta la historia ¿cómo se llama? La anécdota que cuenta Aníbal Torres de que fue Hitler cuando fue a ver a Mussolini, que conoció las autopistas. Bueno, como digo, ya había existido una autobahn inaugurada antes que asumiera Hitler, pero era bastante cortita, era un tramo de 30 kilómetros, algo así, cerca de Colonia. Y es verdad que Hitler va y contempla el espectacular nivel que tenía una que era Milán Como, cuando va a visitar a Mussolini.
Por lo tanto, esa parte de lo que dice el primer ministro peruano comunistoide, nacionalista, izquierda, etcétera, es correcta. Lo que es, digamos, hay que sacar los juicios morales de la realidad es la realidad. Siempre uno tiene una observación moral sobre todo, pero la primera observación moral es decir la verdad. Y en este caso tiene razón el ministro peruano. Luego, me estaban hablando acá, dentro de los comentarios que me criticaban cuando hablé de los Nazgûl, me decían que Hitler fue el primero en implementar leyes animalistas, ¿cierto? Y eso me hace más progre todavía, pues, bueno. ¿Cuál es la contradicción con lo que yo estoy diciendo? Ninguna. En la antigüedad se consideraba a los animales como propiedad. Los animales son propiedad de su dueño. No el Estado puede venir a decirte cómo tratarlo. Uno como persona decente y buena los tratará bien, pero el Estado no es dueño de tus perros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es comunismo metafísico, weón. Luego, otra crítica que me hablaban acerca de que el franco alemán era la moneda más fuerte de Europa en su época. Franco, weón. Se llama marco alemán. Se llama Reichsmark. Reichsmark. Y yo tengo un video hablando de Hjalmar Schacht, que era el ministro de Hacienda y presidente del Banco Central en la época de Hitler, y tengo una excelente opinión de él. No es la mejor opinión, pero una buena opinión de él. O sea, desde el punto de vista monetario uno no puede decir que el Tercer Reich fue malo. O sea, obviamente ellos llegaron a salvar una hiperinflación y lo lograron. Por eso yo siempre he estado en contra de la idea de Axel Kaiser y de otros pelotudos que te dicen que el nazismo era populismo, porque no es populismo. El populismo se define justamente por la impresión de billetes. Lo que hay en Argentina es populismo, lo que hay en Venezuela es populismo. Ahora menos, en Venezuela ha bajado. Pero tú cuando tienes emisión inorgánica de billetes y te dedicas a generar un gasto público y a pasarle plata a todo el mundo sin ningún respaldo real, eso es populismo. Esa es la definición que yo hago de populismo económico. Ahora, podemos hablar de un populismo retórico, que eso es otra cosa, que yo he hablado que la derecha necesita populismo, eso es otra cosa. Tercer punto, me dicen que... estamos hablando de Hjalmar Schacht. Fue un gran ministro de Hacienda, yo no estoy de acuerdo con él, yo siempre he preferido el patrón oro, por supuesto, que me parece el más sano, porque no es falseable, porque se basa en reservas físicas reales de algo que existe. Él inventó el patrón trabajo, que es algo muy parecido a lo que ocupa actualmente el sistema monetario internacional. Yo como soy honesto intelectualmente, siempre digo de dónde saqué la idea, y esto se lo copié a un comentario que hizo Sebastián Izquierdo alguna vez, y es real. Después de 1973 en Bretton Woods, el mundo entero dejó de lado el patrón oro, dejó de lado diamantes y otras reservas y empezó a basarse en lo que era la producción presunta. Y esto es una idea que viene del Tercer Reich. O sea, todo el mundo actualmente, el sistema económico, monetario mundial es muy basado en lo que fue Hjalmar Schacht, es decir, en lo que fue el patrón trabajo. Y no es que sea algo tan bueno, pero es decente, funciona, no es el keynesianismo, no es una porquería, no es una emisión inorgánica, digamos, tiene su sentido lógico y económico. Yo siempre voy a ser del patrón oro, que es algo muy distinto que un patrón físico, de oro constante y sonante, que actúa igual que los bitcoins. Yo por eso a mí me gustan los bitcoins, porque tienen mucho que ver con el patrón oro, que es infalseable. Bueno, siguiendo el tema, ¿qué era lo otro que me faltaba por hablar? De por qué los nazis eran progres. Bueno, ya lo dije. Toda la ideología surgida después de la Revolución Francesa, como el nacionalismo, el liberalismo y el socialismo, son el origen del progresismo. Eso es la etapa moderna. Ahora estamos en la etapa postmoderna, que es el desconstructivismo, y estamos en una etapa nueva de ideologías más perversas todavía, o menos, no sé. Para mí lo peor es siempre hacer el modernismo, justamente lo que surgió después de la Revolución Francesa o durante la Revolución Francesa. Yo lo he explicado por qué, y ya he explicado por qué yo no soy progre, no puedo serlo. Yo soy del bando de los que están en contra de la Revolución Francesa, de la Vendée, del Sagrado Corazón de Jesús. Con esa gente me identifico yo, con los carlistas después en España. Gente que quería tradición y leyes viejas, punto. Esto lo he explicado en miles de videos anteriores, pero tiene que ver con una forma de entender
la política y el Estado que no dependa de los políticos, pues, weón, de turno. En la antigüedad los políticos no cambiaban las leyes estaban dadas. Las leyes tenían que ver con preceptos religiosos. Y eso es súper importante porque es una ley que no la va cambiando el político de turno de acuerdo a lo que él va pensando. Cosa que sí hacían los nazis, sí hacían los fascistas, sí hacían los comunistas, sí hacían los liberales. Que van cambiando la realidad y la moral de acuerdo a las weas que se les va ocurriendo el día, weón. Además los nazis estaban llenos de esotéricos, de gente rara, podríamos decir satánicos casi. Obviamente había gente que no era así. León de Grel no era así, había algunos católicos bien importantes, pero había otros que creían en weas de la hiperbórea. Esos son mitos, son mitologías. La Atlántida, el Tule, weón, las sociedades secretas del hombre blanco superior que vino del espacio, otros que vino de un continente que ya no existe. Puras weas, puras weas. La Madame Blavatsky y un montón de weas. O sea, hay gente de escritores bien interesantes que son tradicionalistas, donde uno podría acercarse un poco al pensamiento que guía a esta gente, pero que fueron muy críticos de ellos mismos, como por ejemplo René Guénon o Ébola. Ébola es el que más me gusta a mí, por supuesto, aunque no estoy en todo de acuerdo con él, pero sí me parece una persona importantísima, o sea, probablemente el filósofo más importante del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, porque siguió escribiendo después del fascismo hasta su muerte. Y Ébola no fue fascista, el fascismo se quiso parecer a Ébola, eso es importante decirlo. Ébola era un tradicionalista cabal, cabal, de esa gente me representa a mí, pero no es para el perraje, pues, weón. Hay gente que aquí opina un par de weás, lee un par de cosas y a uno le dice que uno es progre, weón. Mis ideas vienen de hace 1000 años, weón, ¿cómo voy a ser progre? O 2000, o más. Y eso básicamente era responderle a estos nazis, a estos niños ratas nazis, porque como digo, hay gente muy culta, muy inteligente, muy interesante, que comparte ese tipo de ideologías, pero parece que no abundan en internet. Muchas gracias.